Mi nombre es Mariana González Villar, soy trabajadora social, soy hija de Alberto González Villar, desaparecido en el 76, en octubre del 76, y de María Adriana Casajús, desaparecida en Mar del Plata en septiembre del 77. Ellos militaban en Montoneros. Mi papá hizo varios recorridos. Pasó un tiempo estudió ingeniería y trabajaba en lo que era DEVA, la empresa de energía. Y mi mamá estudiaba historia y trabajaba en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas, fue bibliotecaria, y hoy la biblioteca lleva su nombre. 25 por 25. Historias imprescriptibles. Hijos Regional La Plata. Un recorrido sonoro por sus 25 años de lucha. Para mí, Hijos significó poder hablar de mi historia y poder reconocer mi historia en otros compañeros y compañeras. Hasta ese momento, por ahí lo que sufrí fue un silencio muy grande de parte de la sociedad y de las instituciones, ¿no? En la escuela. Hasta en un momento llegué a pensar que la única hija de desaparecidos era yo. No le podía poner nombre a esa identidad, porque no lo hablaba con nadie, ni con mis amigas, ni nada. Cuando se hablaba con dolor, entonces era preferible no tocar el tema. Y yo tenía recuerdos que no podía compartir o tenía necesidad de saber más cosas y fue como un despertar, yo le llamo eso. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Fue un encuentro que sirvió para empezar a ver la historia desde otro lugar, una historia colectiva, y reconstruirla con otros y con otras. Entonces significó que a partir de ese momento asumí esa identidad y asumí la postura política de ser hija de desaparecidos, que es diferente a ser nada más que víctima, sino a tener un posicionamiento político. Yo creo que se resume en la anécdota de cuando Charly Ríos nos encontramos con Serrat en un recital que hizo acá en La Plata, en el estado de Gimnasia, y que Serrat nos pregunta, bueno, ¿qué quieren decirle a la gente? Y Charly contesta muy acertadamente, y lo que los hijos estamos de pie. Decir eso en ese contexto histórico y político, para mí fue el camino que nos marcó, decir, bueno, no nos vencieron y esto continúa. 25 por 25. Historias imprescriptibles. El libro de Hijos, hace mucho tiempo con Lucía García habíamos estado pensando de que tenía que estar de alguna manera nuestras voces. Y nuestras voces, porque muchos de los hijos y de las hijas escribimos y vamos por ahí en Facebook o un recordatorio del día de la desaparición o del cumpleaños o una foto y siempre hay cosas dichas. Entonces pensábamos que eso tiene que estar recopilado en un libro. Pero siempre el objetivo fue que podamos contar qué significó Hijos para nosotros, qué significó nuestra historia y cómo la vivimos nosotros, no solo en el proceso, porque también hay relatos de quiénes fueron las personas que nos criaron, nuestras abuelas, relatos sobre que el impacto de nuestros hijos, la historia esta. Entonces, ese es el objetivo del libro, que espero que lo cumpla. Hijos Regional La Plata, 25 años en lucha. Moviliza un montón de cosas, porque no es que pasan los años y uno deja de emocionarse cuando vuelve. Es como, yo lo siento como si volviésemos a los primeros encuentros de hijos, donde cuando nos empezamos a contar la historia en ese momento, pasados 25 años de eso, sigue teniendo una emoción que yo creo que está significada por el paso del tiempo, pero que a la vez en la práctica de la militancia a veces te hace olvidar de ese origen y de esa historia y de por qué estás donde estás. Me interesa mucho ese regreso que se hace a la hora de volver a encontrarse con la historia de cada uno, como si la emoción se mantuviera intacta.
A veces la lógica de la militancia, lo decís tantas veces que sos hijo de desaparecidos, o te preguntan y te cuentan y se naturaliza, y te das cuenta que todo este recorrido de tu vida tuvo que ver con esa historia y que nunca se va a ir, que te marcó la identidad. Historia de hijos Regional La Plata. En sus 25 años de lucha, un recorrido sonoro. Historias imprescriptibles. Yo creo que esto va a abrir un montón de cosas. Ya lo está abriendo el hecho de que es una herramienta. Primero, lo más central es como una herramienta nuestra de volver a pensar otras cosas. Y después, porque la experiencia de volver a retomar las historias personales retoma la posibilidad de que mucha gente pueda resignificar cuestiones de su propia historia, de la violencia institucional, social, de los lugares de discriminación, de un montón de cuestiones que suceden y se siente identificado a pesar de haber vivido otras historias. Entonces creo que puede llegar a tener un significado diferente al que tuvo en los 90 y hasta más abarcativo. Eso me imagino. «25x25» por Diego Cisternas y Arturo de Prati Ramírez Abella. Hijos Regional La Plata, 25 años en lucha.